Ahora sí. Ok, bienvenidos a todos los que no pudieron conectarse a tiempo. Esta es la segunda parte, el segundo bloque de la clase y estamos justamente en la teoría de Bohr, que trataba de explicar la forma en que se relacionan los electrones con el núcleo respecto a un átomo. Partimos entonces con lo que es el ejemplo número uno. En este modelo rudimentario, entendámoslo así, porque es muy básico, pero ayuda mucho a entender el cómo finalmente se logran hacer las combinaciones de los distintos elementos para formar un compuesto. Entonces aquí tenemos el ejemplo, dice, representa el litio en las distintas capas de energía disponibles para ello. A partir de esto determina el número de electrones en última capa, lo que representa el estado de oxidación. Entonces aquí ya tenemos el primer momento de verdad que tiene que ver con dónde está el estado de oxidación. El estado de oxidación, de aquí se está soplando, está en la última capa. Si nos ponemos acá, a ver, sería en la última capa que tenga electrones, sin duda. Aquí tenemos 8, 18, 32, pero para el ejercicio en puntual estamos viendo el litio. Y para el litio tendríamos que irnos a la tabla periódica y si alguien me ayuda ahí con el número de atómico del litio, podríamos darnos cuenta que el litio tiene número atómico igual a, vamos a verlo acá, si alguien lo tiene por ahí, número atómico del litio en la tabla periódica, sería bueno que se familiaricen en buscarlo. ¿Tres? Ujú. Es el número 3. El número atómico siempre tiene que darnos un número entero. Si le da con decimales es que está leyendo el número másico, porque la masa siempre va a quedar en función de decimales, pero el número atómico es un número entero. Efectivamente, en el caso del litio es número 3. Entonces lo que hacemos de acuerdo a este modelo es comenzar a poner los electrones. Entonces, lo que ponemos son los electrones en la capa. Nótese que aquí la capa tiene capacidad para 2 y aquí no hay nada más que hacer. O sea, ¿podría yo poner el tercero? No, no se puede. ¿Pero por qué no? Porque hay capacidad para 2, no hay espacio para un tercero. Eso me obliga a pasar al siguiente nivel. Y estos niveles hay que entenderlos como escalones, no hay términos medios. O sea, cuando uno sube una escala, sube el peldaño completo, no sube la mitad del peldaño. Y eso se representa muy bien respecto a los distintos niveles de energía. Se pasa de un nivel a otro, no puede quedar en términos medios. Por eso se habla siempre cuando uno salta de un nivel a otro, es salta un escalón. No se suben las escaleras a medio peldaño, se sube de un peldaño a otro. Y eso es lo que ocurre acá, exactamente igual. Entonces, particularmente en este caso, podemos observar que si ponemos el foco de atención aquí, ¿sí? Nos damos cuenta que en la última capa de energía tenemos a un solo electrón. De ahí entonces podemos deducir que este electrón es un electrón que está disponible para formar un compuesto con otro elemento que a lo mejor requiere este electrón. Desde el punto de vista de la estabilidad, que hemos hablado bastante respecto a la estabilidad, hablamos de los isótopos, de los compuestos inestables que existen y que en realidad están nada, entonces prácticamente no existen. Aquí también podemos hablar respecto a estabilidad. Por ejemplo, en la primera capa hay una estabilidad prácticamente absoluta porque está en plenitud. Están completos. O sea, nadie va a estar mirando para ningún lado porque están con capa completa. Están los dos electrones y no hay nada que hacer. En cambio acá tenemos espacio para agregar al menos 7 electrones más para llegar a una plenitud, desde lo que estamos observando en lo básico, por supuesto, entendiendo que tiene capacidad para 8, podríamos llegar a 7 hasta completar la plenitud. Profesor, una consulta que entré tarde, no entendí. ¿Qué significa la K y la L abajo? Porque es litio lo que está como descomponiendo, no sé. Pero ¿qué significa la K y la L? Ah, Son- ya, las primeras capas de la ya. Sí, ahora claro. me fijé. Y que esas capas, en realidad, eso era en la antigüedad, ¿sí? Imagínense, Ajá. los egipcios ocupaban esa cuestión, pero nosotros hablamos de N1 igual 1. Pero igual es bueno saber de que antes las capas se llamaban K, L, M, N, pero hoy Ya, en ya, ya. día son N, pero igual respetamos porque dentro de todo ellos estuvieron ahí
en este desarrollo, así que se pone la Ah, foto, gracias. ¿vale? Luego, la explicación va por lo siguiente. Este es el último electrón que se representa en este modelo básico de Bohr y esto nos está señalando entonces que este electrón está con posibilidades muy serias de estar mirando un poco, no sé si hacia el lado, pero necesita llegar a la plenitud, necesita sentirse pleno. Y ese sentirse pleno significa incluso estar dispuesto a ceder o a sumarse con otro elemento para formar un compuesto. El litio, si podemos revisar por acá, está, perdón, no quise ver esta. El litio está en el grupo 1A. El grupo 1A es aquel que en su última capa tiene un solo electrón o estado de oxidación y son los que de alguna manera ceden electrones. La razón la podemos ver aquí en forma evidente, o sea, no tiene por dónde retener este electrón porque este electrón no está feliz, ¿sí? Mirado desde ese punto de vista porque no está pleno. Acá no hay posibilidades de quitar ningún electrón porque están todos felices, están todos en plenitud. Aquí no. Así que este electrón es súper fácil de arrancar, es súper fácil de lo que pasa aquí, algo parecido a nuestras relaciones. Fíjate, pensemos que este es uno que se está yendo con otra, claro, y justamente lo que está ocurriendo ahí es que eso también ocurre en este mundo, porque, por ejemplo, en el caso desde el punto de vista de la prevención de riesgo, por ejemplo, cuando vemos el monóxido, ¿sí? El monóxido de carbono, que es finalmente el que produce el envenenamiento en la sangre, eso ocurre porque la hemoglobina, naturalmente, pensemos que este sea la hemoglobina, ¿sí? Naturalmente se combina muy bien con el oxígeno, súper bien. El punto es que cuando la hemoglobina, pensemos esto como globina, ve a un monóxido, tiene mucho más afinidad con el monóxido. O sea, le gusta mucho más el monóxido que el oxígeno. Y deja plantado el oxígeno y hace enlace con el monóxido, formando la carboximoglobina. Y eso es fatal para el ser humano porque finalmente le produce el envenenamiento. Entonces, ahí tenemos un caso en donde efectivamente se produce este concepto de la afinidad, en donde bajo ciertas circunstancias yo estoy buscando algo que me complemente, que vendría siendo este caso, estoy buscando algo que me complemente y estoy dispuesto a ceder. Y eso significa irme del litio y formar un compuesto con otro elemento para lograr esa estabilidad. Y esa estabilidad la podemos ver, por ejemplo, en este mismo. Si este cede, hay otro que capta. Entonces hay otro que está en una situación distinta. Por ejemplo, el cloro. El cloro necesita un solo electrón. Y el litio es capaz de proporcionárselo. O el sodio es capaz de proporcionárselo. Entonces, visto de esa perspectiva, es como bastante sencillo darse cuenta que va a ser una buena combinación el cloro que necesita un electrón y al sodio le está sobrando uno para ser estable, para formar un compuesto estable, entonces se logra finalmente formar una combinación muy estable entre el sodio y el cloro, formando el cloruro de sodio. Y eso es más o menos lo que estamos representando aquí vagamente en este modelo. La última capa nos está señalando que este elemento por sí solo no está del todo feliz, está buscando estabilidad y incluso a tal punto que es capaz de ceder su electrón para lograr esa estabilidad. Como que puede ocurrir que otro elemento estén en otra parada. ¿Cuál sería su otra posición? Su posición sería que está en una desesperación un poquito más elevada que el litio, en donde necesitan un electrón para cerrar su estabilidad. Entonces, esta suerte de complemento logra finalmente formar estas combinaciones estables que se mantienen en el tiempo y no duran millonésimas de segundos, sino que son muy estables, ¿sí? Eso que nosotros hagamos de señalar acá lo explica muy bien este modelo. Veamos otro ejemplo. Dice acá, dibuja el cloro en los distintos niveles de energía y determine su estado de oxidación. Ese es como el desafío. ¿Cuál es el estado de oxidación del cloro? Eso es lo que tenemos que hacer.
Entonces aquí yo ya me adelanté, si uno busca en la tabla periódica se va a encontrar que el número atómico del cloro es el número 17. Entonces lo que hay que hacer basado en este modelo es comenzar a completar en cada uno de los niveles los electrones en cada una de sus capas. Dado el tiempo que no está a nuestro favor, voy a asumir que aquí completé 8, poniéndole ahí un electrón. Entiendo entonces que toda esta se completó con 8. Para no hacerlo, voy muy largo, voy a poner ahí 8, que está representando que ya puse los 8. Entonces 8 más 2 nos dan 10. ¿Sí? Hasta el momento yo he representado 10 electrones. En estricto rigor yo debiese poner acá los 8 electrones para dar cuenta que se completó esta capita, ¿vale? Pero por temas de tiempo no lo completamos, pero aquí yo lo simbolicé dando cuenta que en realidad se completó sí los 8 electrones. Entonces, faltan, ¿cuánto nos faltan? Si ya tenemos 10, nos faltan 7. 7. Gracias por complementar la clase. Aquí tendríamos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y finalmente 17. Ahí están los 17. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el estado de oxidación del cloro? De acuerdo a lo que nosotros vimos acá, es sencillo, simplemente me tengo que posicionar en la última capita y me doy cuenta cuál es su respectivo estado de oxidación. Entonces pongo el foco de atención acá, no en la anterior ni en la primera, sino que solamente en la última capa, y ahí ya los contamos, hay 7. Entonces el estado de oxidación del cloro es 7. De lo que nosotros vimos en la clase anterior, seguramente los que hicieron la tarea lo tienen más en sus mentes, saben que el cloro tiene estado de oxidación 1357. Entonces aquí alguien me podría decir, bueno, aquí solamente podemos ver un solo estado de oxidación, que es el número 7, y efectivamente es así. Y aquí nos damos cuenta de uno de los problemitas que tiene este modelo tan básico. Este modelo tan básico no nos permite explicar que un elemento tenga más de un estado de oxidación. Con este modelo podemos llegar a decir que tiene un estado, quizás dos, con buena voluntad, que en este caso el más evidente es el 7, porque ustedes lo pueden contar ahí, 7. Así que por el momento podríamos decir que el modelo predice bastante bien cuál es el estado de oxidación del cloro, al menos con el 7, porque lo veo ahí. Ahora, recordando de que la estabilidad se da en los 8, aquí tengo 7, solamente me faltaría 1 para llegar a cierta estabilidad. O sea, si logro conectar ahí un 1, que podría ser este que está por acá, logro esa estabilidad. Entonces, por ahí puedo señalar también que el cloro también tiene su estado de oxidación 1, porque le falta 1 para llegar a la plenitud. O sea, podemos decir entonces que con este modelo podemos decir que actúa con 7 o con 1. Y nada más. Hasta ahí nomás nos llega porque podríamos hacer un esfuerzo muy grande para tratar de explicar qué pasa con el 5 y con el 3, pero en realidad quedamos cortos y no hay por dónde explicarlo. Entonces, los más evidentes son estos y no hay nada más que hacer. De ahí entonces nace otra teoría que facilita mucho más esa explicación, y esa teoría se sustenta en un modelo que es bastante más robusto que el anterior y que estaría dado por la mecánica cuántica. Ahí hay un salto más o menos importante en la mecánica cuántica, en donde tiene al menos 3 situaciones que se tienen que tener más o menos claras respecto a este nuevo modelo o al modelo actual, y que se basa al menos en 3 principios básicos. Creo que me voy a adelantar, debiese creo estar aquí antes de ese. El primer principio obedece al principio de la incertidumbre. El principio de la incertidumbre también se conoce como el principio de Heisenberg, ¿sí? Es el principio de Heisenberg, que indica que es absolutamente imposible conocer al mismo tiempo y también con exactitud la posición y la velocidad del electrón.
que es lo mismo que vemos aquí en esta figurita. O sea, usted me tiene que decir, bueno, póngase de acuerdo, quiere la velocidad del guepardo, que en este caso vendría siendo el animal más rápido del mundo, hasta el momento, lo que se sabe, o su posición exacta. Para saber su posición exacta, debemos pedir que este animalito se quede quieto. Por lo contrario, no hay posibilidad de saber en forma simultánea la velocidad y la posición de este animal. Y esto mismo, en términos analógicos, haciendo la analogía, ocurre lo mismo con el electrón. No hay posibilidades de saber exactamente la velocidad y la posición del electrón en forma simultánea. Ese es el principio de la incertidumbre. Y en eso se sustenta el modelo actual, el principio de incertidumbre, primer principio. El segundo principio es parecido, que tiene que ver con el principio de la dualidad. Ahí, por ejemplo, estamos viendo una imagen y esta imagen está asociada al tema de la luz. La luz se comporta como onda y también como partícula, o también conocida como corpúsculo, que es como lo mismo. Y de ahí entonces uno puede entender de que toda partícula que se mueve lleva asociado una onda. Antiguamente se señalaba, bueno, esto es onda o partícula, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Bueno, y ahí aparece el principio de dualidad, que sí es posible que una partícula, en la medida que se está moviendo, genere una onda. Y eso da cuenta entonces del principio de la dualidad, en la medida que uno esté mirando esta imagen y podría eventualmente tener más de una posible interpretación. Por ejemplo, en esta figurita, seguramente algunos están viendo una figura, otros están viendo otra figura. Lo que uno debería estar viendo acá son delfines. Aquí hay un delfín, acá hay otro delfín, aquí hay otro delfín, aquí hay otro delfín, aquí hay otro delfín, otro delfín, otro delfín. Bueno, con buena voluntad uno debería encontrar del orden de 9 delfines. ¿Sí? Si usted ve otra cosa, eso de alguna manera obedece el principio de la dualidad, porque un objeto podría tener más de una interpretación basado en este principio de la dualidad. Y el último principio, o más que principio, tiene que ver con relación a la onda de Schrödinger, que también es otro físico, que señala que eh, cuando uno establece los orbitales atómicos, son regiones, si se acuerdan del modelo del volcán, no es posible saber exactamente en qué parte del volcán, en la parte alta, por ejemplo, voy a encontrar un electrón, sino que tengo la probabilidad de encontrar un electrón en cierto lugar del volcán, que podríamos decir, por ejemplo, un insecto, ¿sí? Un buen ejemplo. Supongamos cierto insecto, pongamos el insecto X. Ese insecto, la probabilidad de encontrarlo en la ladera este del famoso volcán es del 90%. Puede que a lo mejor nosotros vayamos a hacer esa inspección y no lo encontremos, pero hay un 90% de probabilidades que sí lo encontremos. Eso es lo que plantea la, el principio de Schrödinger, que tiene que ver con los orbitales atómicos, la probabilidad de encontrar los electrones en el espacio, lo que no asegura que los vamos a encontrar. Es como el avistamiento de ballena, a la suerte de hoy. O sea, si usted tiene suerte lo ve, si no, no tuvimos suerte nomás, pero no podemos asegurar de que las ballenas van a estar ahí cuando hagamos el avistamiento. Puede que las ballenas no estén disponibles y no aparezcan. O cuando uno va a bucear y se supone que le prometieron un tiburón martillo y no apareció y no apareció. No tiene cómo reclamar porque hay una probabilidad alta de encontrarlo en ciertas épocas del año, pero está también la posibilidad cierta de que no se encuentre. Justamente ahí apunta el concepto de este nuevo modelo, estos tres principios básicos: incertidumbre, dualidad y probabilidad de encontrar el electrón en alguna región del espacio. Con estos tres modelos encima, se logró trabajar el concepto del diagrama de orbital, que vendría siendo este que está acá, ¿vale? Este diagrama orbital eh, se puede considerar como función de una onda
del electrón, fíjese lo que estoy diciendo, onda del electrón. Eso ya es súper disruptivo para lo que era antiguamente, porque hablar del electrón era partícula, y partícula es partícula, no es onda, pero cuando dice onda del electrón, eso ya es súper disruptivo. Entonces, este modelo habla justamente del orbital atómico, que se puede considerar como función de una onda del electrón de un átomo. Entonces, un orbital, de acuerdo a este modelo, es una región del espacio alrededor del núcleo, por supuesto, donde hay una alta probabilidad de encontrar un electrón dado, que es el principio que estaba comentando recién. Y esto se logra representar a través de este diagrama de orbital. Aquí los orbitales se representan como casillas que contienen flechas que de alguna manera simbolizan los electrones. Aquí podemos ver, entonces, electrón hacia arriba, electrón hacia abajo, eso es lo que está simbolizando estas casillas. Si hacemos el símil sería este de acá. Nótese que la primera casilla tiene capacidad para 2, ahí estaría. La siguiente, aquí tengo 2, 4, 6, 8. O sea, si nos ponemos a mirar y comparar este con el de acá, el 8 estaría calzando con la suma de estas 4 casillas. La suma de estas 4 casillas hace el nivel 2. Y eso se mantiene, eso no cambia. El punto es que este diagrama es más preciso. Es más preciso porque desagrega este nivel en 4 cajas a lo menos. Este de acá echa al mismo saco todos los electrones, en cambio acá los empieza a ordenar y los empieza a encasillar. Y esto nos va a permitir saber entonces, o nos va a permitir explicar por qué un elemento puede tener más de un estado de oxidación. La razón es que se empaqueta de una manera distinta. O sea, se empaqueta, a lo mejor se distribuye en estas casillas, y aquí podría decir que tengo en este nivel, y este hay que considerarlo como nivel, ¿sí? Sigue siendo 8, así que tendría que mirar estas 4 cajas, ya no solamente una línea, y ahí a lo mejor podría observar que aquí tengo solamente 2, aquí podría observar que tengo solamente 3, y si miro estas 4 cajas podría observar las 7. Entonces ahí yo puedo comenzar a explicarme por qué un elemento podría eventualmente tener más de un estado de oxidación. Em, en general, la buena práctica del dibujo del diagrama orbital establece que el primero siempre se escribe hacia arriba. O sea, esa es la convención. La flecha hacia arriba representa uno de los posibles giros de los espines del electrón. Y una segunda flecha que apunta hacia abajo indica que el segundo electrón ocupa ese orbital. Y por convención, insisto, el primero entran los electrones con spin positivo. Spin positivo significa hacia arriba, spin negativo significa hacia abajo. Entonces, para representar el diagrama de orbital, deben considerarse, eso sí, ciertas reglitas que vamos a comentar a continuación para que podamos determinar el número máximo que se puede asignar a cada uno de estos subniveles, porque ahora hablamos de subniveles, ¿sí? Estos son los niveles, los que tenemos aquí, K, L, M, 1, 2, 3, 4, y ahora hablamos de subniveles. Y cómo se completan estos subniveles, hay ciertas reglas que las vamos a revisar ahora. En algunos textos, dependiendo de distintas escuelas del área de la química, también ustedes pueden encontrar en textos antiguos, y quizás no antiguos, no tan antiguos, pueden encontrarse esta otra representación, que es bastante más rápida. Uno hace una línea horizontal y tira hacia abajo, eso significa lo mismo que está arriba. O sea, pero en este caso debiese ser, eh, para ser consecuente con la anterior, debiese ser la primera hacia arriba, la segunda hacia abajo. Esto que hice aquí es lo mismo que poner la casilla. O sea, son dos formas de representar lo mismo, ¿vale? Si ustedes ven esto en alguna parte, significa que es un diagrama orbital, pero está representado sin las casillas. Esa es la única diferencia. Pero significan exactamente lo mismo y se rigen por los mismos principios o reglas respecto a cómo se completan. Entonces, el primer principio que hay que conocer es el principio de exclusión de Pauli. Y ese principio es relativamente sencillo. Dice que un orbital no puede estar ocupado por más de 2 electrones. Este es un orbital, este es otro orbital y así sucesivamente.
Entonces, ¿qué no podría ocurrir? Que yo ponga esto, por ejemplo. Bueno, aquí ya tengo varias situaciones que no son correctas. Primero partí con el electrón, digamos, con el electrón hacia abajo, que en este caso significa que no estaría bien porque por convención se pone hacia arriba. Lo corrijo, entonces lo pongo ahí. Y aquí también tengo otro problema porque estoy generando repulsión, que son del mismo signo, entonces siempre tiene que ser uno arriba, otro abajo. El punto es que solamente se pueden poner dos por cada órbita, por cada uno de estos. Esa es regla para comenzar a llenar estas casillas. No se pueden poner más de dos. Lo otro que señalan es que los electrones ocupan los orbitales en orden, desde los de menor energía hasta los de mayor energía. Eso en la práctica, ¿qué significa? Haciendo la analogía, me gusta hacer analogías con la vida cotidiana, como les comentaba con el famoso volcán, por ejemplo, eso es una analogía. Aquí podemos también hacer otra analogía, equivalente cuando uno se sube a un bus, entonces uno se sube al bus buscando, ojalá, algún asiento solo, disponible, que no esté nadie sentado al lado. Entonces, eso es lo que la lógica indica, ¿sí? Entonces, después yo subo al bus y me voy a buscar este otro asiento y así sucesivamente. Eso es lo que está señalando esto. Está señalando que los electrones ocupan los orbitales en orden desde lo de menor energía hasta el de mayor energía. Em, Podría ocurrir que si son solamente estos dos, entonces quizás aquí lo que hay que hacer es cubrir el de menor energía, que sería este. Y ahí nos quedaría cerrado. Ese es un poco la- el análisis. El último, la última máxima es que cada orbital de un subnivel se ocupa con un solo electrón antes de que entre el segundo electrón. Eso es lo que estaba explicando recién. O sea, primero lo completo de a uno antes que entre el segundo electrón. Si tuviese más de estos, por ejemplo, copiar, pegar y agrego otro más. Antes de meterme al lado, primero completo el último. Y ahí ya recién comienzo a completar hacia el lado. Eso es lo que está señalando este punto. Entonces, veamos un ejemplo, que sería este, lo voy a adelantar. Ese. Para un z igual 7, ¿qué podríamos hacer? De acuerdo a lo que vimos recién, se tiene que ordenar en función de ocupar todos los asientos, y ahí estaríamos ocupando todos los asientos, ¿vale? Nadie está sentado uno al lado del otro, pero primero la base, sí, se tiene que completar. La energía más básica aquí ya está completada, uno arriba, otro abajo. Y de ahí en adelante yo ya empiezo a elegir por dónde voy. Y este tiene la posibilidad de ponerse aquí y aquí, no, siempre el nivel más bajo, ahí. Y ahí ya tendríamos 2, 4, 5, 6, 7. Esta sería la forma correcta del llenado del diagrama orbital, en donde primero se llena la energía menor, se llenan primero en el orden, ocupando todos los espacios de las casillas, y luego se completa con el nivel de energía menor, que es la segunda que está acá. Y ahí tenemos el número 7. Todo lo que dije anteriormente se resume en estas reglitas que aquí aparecen. Para representar el diagrama orbital, entonces, deben considerarse estas reglas que ya las comentamos. 1. Según el principio de exclusión de Pauli, un orbital no puede estar ocupado por más de 2 electrones. Y esto ya lo cumple. Los dos cumplen ese principio. Los electrones ocupan los orbitales en orden desde los de menor energía hasta los de mayor energía. También se cumple. Estos son los de menor energía y estos son los de mayor energía. Cada orbital de un subnivel se ocupa con un solo electrón antes de que entre el segundo electrón. Y aquí se puede observar. Primero ocupé todos los espacios de las casillas y luego me fui al de energía menor y completé con el spin hacia abajo del electrón. Y ahí finalmente llegué al número 7. Esa es la regla un poco para ir avanzando en cómo completar estas casillas. Si avanzamos aquí tenemos, por ejemplo, el diagrama de orbital para litio, berilio, boro, carbón. Determina el número de electrones
desapareado, pero ahora usando la regla de Hahn. La regla de Hahn establece que la distribución más estable de los electrones en los distintos subniveles es aquella que tenga el mayor número de spin paralelos. Y el tema de los paralelos tiene que ver con esto. El mayor número de spin paralelos. Estos son los paralelos. Ahí queda más claro. Todos esos son paralelos. Eso es más o menos lo que está señalando esta regla. Y se basa en el hecho de que los electrones, ¿por qué ocurre esto? Porque si yo hiciera el intento, por ejemplo, de poner este al ladito, los dos están con el spin hacia arriba, estos dos se van a repeler. Entonces, la forma de que eso no ocurra es ponerlo en una casilla aparte. Y de esa manera reduzco la probabilidad que se produzca esa fuerza de- de que comiencen a repeler entre ellos mismos. O sea, comienza a disminuir esa posibilidad. Las repulsiones se disminuyen en la medida que yo los cambio de casilla. Y eso establece el principio de Hahn, que de alguna manera lo hicimos O en sea el... que tienen que quedar solitos Claro, para en lo que le decía el ejemplo del bus. O sea, para Ham, tienen que exacto. quedar solitos. Así es. Tienen que estar todos solos en sus respectivas casillas, con spin Mm. siempre entrando en positivo. Ah, Y ya. luego, si quisiera poner a alguien al lado, tendría que necesariamente entrar en negativo. Pero no puede entrar aquí porque primero tiene que partir por el nivel de energía La más bajo. primera, claro. Y el nivel de energía más bajo está dado por acá. Esa es la regla, digamos. Entonces, ahora que ya tenemos cierta claridad, Profe, ¿sí? la cantidad de las casillas siempre va a ser 5. Cinco no, pues son dos. Dos, todas son dos. Ay, ¿de qué parte? O sea, ¿De qué me parte refiero a sacan? los 5 cuadrados. Ah, ya. No, pues no. Eso va a responder a esto. Aquí podemos ir viendo el número de casillas. Fíjate, acá tengo 2 que representa a ese 2 que está acá. Luego, estas 4 casillas representan al 8. Y luego tenemos que seguir viendo qué va ocurriendo hacia adelante, porque efectivamente este modelo de 2 y 3 no se repite hacia adelante. Va a depender de la forma en que se configuren los distintos estados. Así que no entender de que siempre va a ser 2 con 3, 2 con 3, 2 con 3. ¿Se entiende lo que estoy hablando de 2 con 3? 2 casillas y luego 3 casillas. No ocurre eso. Muy enredado, ¿Cómo? muy enredado. No, se enredó un poquito. Ok. Lo que estoy señalando acá es que estoy comparando este modelo con el de acá, ¿vale? Este Ujú. modelo estoy comparando porque son modelos equivalentes. Nunca se contradijo un modelo con otro. Lo que ocurre es que este modelo es muy básico. No permite explicar, por ejemplo, que un elemento tenga más de un estado de oxidación. Queda corto, no da el ancho. Entonces, lo que estoy señalando yo es que este modelo igual es compatible o es equivalente con el otro, pero este es un modelo, el que estoy tomando acá, es más básico. Pero sí puedo hacer equivalencia. Por ejemplo, la primera capa, la capa N, con N igual 1, tiene 2 electrones, igual que esta casilla, tiene 2. Luego, la que sigue, que en este caso corresponde a la capa igual 8, corresponde a la que va desde aquí, perdón, ahí está, este 8 está arriba representando a todas estas casillas que están acá, o sea, está representando Ah, a las a cuatro. esta, a esa y a esa. O sea, si lo vemos así mejor, creo que quedaría mejor aquí, a todas Claro. esas casillas. Esas casillas sin relleno acá, sin Y relleno, y esas esto deberían acá. venir con dos flechitas cada una para representar al otro. Aquí estamos. Aquí creo que queda mejor, fíjense. Esta capa N representa la posibilidad de que puedan haber solamente 2 electrones, y eso está en este modelo de diagrama orbital, que sería la primera casilla. Luego, la segunda parte se compone de esta otra manera, se desagrega. Este modelo es más pro, ¿por qué? Porque el 8 ya no es 8 y que es solamente una línea, sino que lo desagrega en distintos subniveles. Entonces dice, oye, cuidado, el 8 no es solamente 8, sino que se compone de una casilla de 2 y de 3 casillas juntas de 3. Y entonces aquí yo puedo contar 2, 4, 6, 8. Y ahí están los 8. ¿Sí? Entonces, esto mismo hay que ir viendo qué pasa
con los 18, 32 y 18. Entonces, el 18 no va a ser lo mismo que está acá. No va a ser de 1 y 3, sino que va a ser otra configuración que habría que verla, pero en este minuto no está todavía como para poder verlo. Pero, Profesor, ¿sí? consulta entonces quiere decir que los electrones se tienen que dividir en dos, o sea, los casilleros se dividen en dos. Si tengo 18, tendría que ser la mitad, ¿o no? No, Y o es- 32, la no, mitad, ¿o no no? es tan así, porque fíjate que el 8 aquí no se dividió en la mitad, no se dividió en 4 y 4, ¿te fijas, no? O sea, la lógica no responde a la mitad. Fíjate que el 8 no se dividió en 4 y 4, se dividió Por eso en yo le 2 preguntaba, y en 6. profesor, disculpe, le preguntaba si en las otras casillas debiesen, o sea, donde están las 4 casillas juntas, debiesen ir 2 flechas en cada casilla para que como representación del 8, o no hay que ver tampoco, porque me nombró 3 después al lado y ahí me enredé. Lo que pasa es que yo digo 3 porque estas están juntitas, no sé si la ven ustedes más juntas que esta Sí, de acá. son 3, ya. Las Ah, 3, ya. cuando yo digo 3, me refiero a estas 3 que están pegaditas, Entonces, que están distantes a esta otra que está solita. O sea, en conjunto, sí, estamos de acuerdo, son 4. Pero aquí claramente estas 3 están más juntas que que esta acá. Entonces aquí tenemos una casilla que tiene capacidad para 2 y estas 3 casillas en su conjunto tienen capacidad para 6, 2 cada una. Entonces, ya, 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 ya. Sí, 2, 4, 6 más 2, 8. Entonces, 8. Ya, ya, ok, ahora sí. todo este rectángulo en rojo me está generando 8 capacidades. Entonces, lo que yo digo ahora es que, oye, el 8 ya no es 8 en una sola línea, sino que el 8 ahora lo voy a empaquetar en casillas. Entonces, le voy a decir, estos 8 se dividen en subniveles. Ya no es un solo nivel, sino que van a ser subniveles. Este es un nivel de más baja energía y estos niveles de más alta energía. Y vamos a poner reglas ahora para comenzar a completar los electrones. No van a llegar y ponerse donde quieren. Y eso es lo que estamos representando acá. Entonces, a la pregunta, ¿y estas casillas se repiten así, tal cual, hacia la derecha? No, no es necesariamente así. Entonces, ¿el 18 va a ser 9 y 9? No, tampoco, porque fíjense que el 8 no fue miti-miti, ¿sí? Hay una lógica distinta que explica el cómo se van a empaquetar en las distintas casillas en adelante. Entonces, basado en eso, ahora podemos avanzar en completar esto que está acá. Dice el litio, que ahí estoy soplando el Z igual 3. Dijimos que basado en ese principio, primero va hacia arriba, luego va hacia abajo, perdón, hacia abajo. Ahí ya llevo 2, me falta 1, 3. ¿Cuál sería su estado de oxidación? Que ya lo habíamos visto anteriormente, pero lo habíamos visto con el modelo de Bohr. Y habíamos señalado que su estado de oxidación es 1. Y aquí no hay ninguna novedad, también llegamos al mismo resultado que el estado de oxidación es 1. Si nos vamos al berilio, entramos con este hacia arriba, con este hacia abajo, con este nuevamente hacia arriba, porque estamos hablando de ahí, y con este hacia abajo. Ah, ¿qué pasó? Va, ahí sí. Ahí tengo 4, ¿vale? Entonces, la pregunta para el caso del berilio, tendríamos que ver cuál es su estado de oxidación. Nos fijamos en la última capa y sería 2. Esa sería la explicación, porque pusimos los electrones tal como se indica de acuerdo a la regla, y llegamos a los respectivos 4. Y nos quedamos con la última capa, que sería 2. Y así se hace el resto del boro y el carbono. Veamos el caso ahora del boro y el carbono que quedaron ahí entre medio. El boro tiene un Z igual 5. Entonces, eh, aquí se señala que primero va hacia arriba, luego va hacia abajo, luego va hacia arriba, de acuerdo a esta mecánica. Ya llevo 4, me falta el último, 5. Y ahora tengo que mirar dónde está, eh, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la cantidad de electrones que están en su última capa? Entonces aquí es bueno recordarse del modelo anterior. O sea, el Bohr, por muy básico que sea, igual nos da luces de cuáles son los estados de oxidación, porque aquí uno también se puede perder. Porque así, si uno me apura,
Si alguien me apura y me dice, bueno, ¿cuál es el último electrón de la última capa? Yo puedo decir rápidamente, bueno, 1, porque aquí yo veo que en la última casilla hay 1. Sí, pero ese no es el último nivel de energía. El último nivel de energía es el que está acá. En el modelo de Bohr lo veo súper claro, que es el que tiene 8 electrones. O sea, vendría siendo este. ¿Vale? Y ahora sí yo puedo responder cuál es el estado de oxidación. ¿Y cuál sería el estado de oxidación del boro? 3. 3, exactamente, 3. Y ahí me ayudó el modelo. O sea, por eso es que uno no puede llegar y decir, ah, este modelo es básico y esto lo pasaron o partió con el año de los egipcios. Sí, pero es que es súper útil porque permite discriminar, por ejemplo, en este caso, hacer la relación entre este modelo actual y este otro modelo que es un poco antiguo, pero que nos sirve para poder discernir y discriminar cuál es el estado de oxidación. Y si podemos hacer lo mismo también con el de 6, prácticamente se repite lo mismo, porque ahí vamos. En estricto rigor yo debería llenarlos de esta manera, porque primero se llenan esos, ¿sí? Y luego me voy hacia abajo. Pero acá como son pares, finalmente debiese hacerlo en esa posición. Aquí, perdón, ahí sí. Esa sería la forma. O sea, en estricto rigor yo debiese seguir hacia allá. Este que está acá, debiese haberlo puesto acá. No sé si me van siguiendo. Primero lleno todos los paralelos. Y este debería ir aquí, ¿sí? Espero que me sigan. Debería ir ahí Sí, de profe. acuerdo a la regla, ¿vale? El punto es que ahí llega una contradicción, porque si lo pongo ahí, no cumplo la regla que se tienen que llenar los niveles más de baja energía. Entonces este se retracta, ya no se puede poner ahí y se tiene que ubicar acá. Y ahí sí que queda bien arreglado. Y nuevamente uno se tiene que preguntar entonces ahora, ¿cuál sería el estado de oxidación del carbono? 4. 4, correcto. Porque serían 2 más 2, 4. Y esa es la química fundamental del carbono. Si hablamos del carbono, el carbono tiene su estado de oxidación 4, con el cual puede formar un sinnúmero de compuestos aromáticos que no forman parte de la química que nosotros vimos en la química orgánica, inorgánica. Aquí tiene para formar con ese, ponerle por ejemplo ahí un hidrógeno, hacia arriba otro hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, y eso nos daría por ejemplo el CH4. Si lo pongo lineal, sería el CH4, que sería el metano, ¿sí? Ese sería uno de los más conocidos, que corresponde al metano. Entre otros, porque por ejemplo se podemos hablar de los aromáticos como el benceno, entre otros. Bueno, ahí demostramos que el carbono tiene su estado de oxidación 4, o sea, tiene 4 espacios para poder aliarse con otro elemento. Y esos 4, por ejemplo, aquí lo ocupó el hidrógeno. Y el hidrógeno completó esos 4 y formaron un compuesto estable que es el metano. Ahí tenemos un ejemplo de lo que acabamos de señalar. Profesor, ¿Sí? voy a volver al ejercicio anterior. Tengo una duda. Dale. La separación de los cuadritos en base a las órbitas. ¿Cómo lo vas a? ¿Me puedes explicar nuevamente eso, por Claro. favor? Por ahora, solamente podemos señalar de que esto obedece a la relación que existe entre este modelo y el diagrama orbital. Hasta ahí por lo menos podemos explicar que el primero va en 2 y el 8 se desagrega en 2 y en 3 cajitas. Pero no podemos seguir avanzando mucho sin tener otro apoyo que lo da esta parte de acá que corresponde a la configuración electrónica. Entonces, eh, si yo al pasar la configuración electrónica no logra entender esto, ahí por favor nuevamente hágame la pregunta, porque ahora necesito más herramientas para poder responderle qué cajitas siguen, ¿vale? Hasta el momento con el modelo que tengo no puedo explicarle qué cajas siguen hacia adelante, porque el modelo, como les digo, el anterior es muy rudimentario, no les puedo explicar cómo se desagrega el 18. A alguien se le había ocurrido que es miti-miti y eso ya no es así. De hecho, en el 8 ya nos podemos dar cuenta que no es 4 y 4. Y el 18 tampoco lo es. ¿Dónde se explica eso? En la configuración electrónica que tenemos acá. Entonces ahí lo invito a que si
luego de la configuración electrónica, aún no le sigue quedando claro cómo configurar esas cajitas, ahí nuevamente me diga, profe, es que igual no entendí, ¿vale? Así que le espero, espero que me espere ahí y que esté atento cuando llegue ese minuto, ¿vale? Ok, Vale. Entonces, voy a partir explicando la configuración electrónica. La configuración electrónica, de alguna manera, eh, es algo que resuelve gran parte de los problemas que tiene el primer modelo, que es el básico, el de Bohr, el segundo modelo, el diagrama orbital, que imagínense, por ejemplo, aquí en los diagramas de 3, 4, 5, 6, ya, bien, pero ¿y si tenemos uno de 58? Se han puesto a pensar en eso, ¿no? O sea, 58, pues, o sea, significa hacer 58 rayitas, porque aquí el 5 son 5 rayitas, el 6 son 6 rayitas, y 58 que existe en la tabla periódica, habría que hacer 58 rayitas, y sí, pues, de acuerdo a este modelo, habría que hacer 58 rayitas. Entonces, desde esa perspectiva, es insostenible, pues, o sea, no es un buen método, un buen modelo para poder hacer la representación. Entonces, para eso apareció este otro modelito que logró resolver esos problemas más bien de tipo de estética y que eran medios tediosos para representar elementos que son sobre los 10 o los 15, los 20, y estaría esta. Entonces aquí lo que dice que, miren, los niveles los vamos a representar a través de números. Ahora, ¿qué son estos niveles energéticos? Bueno, vamos al modelo inicial. Pues, estos son 1, 2, 3, eso. Exactamente lo mismo, no hay cambio ahí. Así que por ese lado se notó un bonus track, porque no hizo cambios ahí. Luego, en el P, ese es el tipo orbital. Y eso del tipo de orbital, eso no lo tomó el diagrama anterior ni el otro, porque tiene que ver con la forma en que tienen los orbitales. Y eso ya es más sofisticado porque ahí se requiere harta tecnología para darse cuenta de qué tipo de orbitales existen. Yo tampoco voy a entrar en materia porque tampoco es el objetivo de que ustedes se logren imaginar esos tipos de orbitales, pero en términos muy generales voy a señalar que existen del orden de 4 orbitales. El primero son los orbitales S, y los S imagínense como una esfera, una pelota de tenis, de fútbol, como se quieran imaginar, pero es una especie de esfera. El orbital P son unas especies de como gotas de agua, pero en diagonal. Eso vendrían siendo como los orbitales P. Luego vienen los orbitales D, que aquí tenemos el P, si se dan cuenta, estos son, entonces el tipo orbital puede ser S, puede ser P, puede ser D, puede ser F. Esas son las únicas alternativas que hay. Y desde el punto de vista de la representación imaginaria, porque estos son modelos, se representan como el primero, que le dije yo, el S, como una esfera, el segundo como una especie de gotas de agua, como miradas en diagonal. La otra, las D son parecidas también a las anteriores, pero son 4 en vez de 2, y los orbitales F. Pero como les digo ahí, yo no voy a entrar en materia porque no me interesa que ustedes se imaginen eso, porque en realidad forma parte de un imaginario, son modelos. Lo que nos interesa a nosotros es qué tipo de orbital vamos a tener, o sea, desde el punto de vista si es S, si es P, si es D o si es F. Entonces, sí nos va a interesar saber. ¿Sí? ¿Qué son los orbitales, profesor? Los orbitales corresponden en donde están, donde Ah, ya, tenemos como la la... probabilidad de encontrar un electrón. Vendría Ah, siendo como la parte superior del volcán. Esos vendrían siendo los orbitales. ¿Dónde puedo encontrar un insecto en el volcán? Esos vendrían siendo los orbitales. ya. Entonces, la forma de esos orbitales, de acuerdo a los estudios que hay, pueden ser de 4 tipos. Los S, los P, los D y los F. Esos son. Entonces, eso es lo que representa aquí eh, esta configuración, los tipos de orbitales que pueden existir. Y el número que está en la parte superior da cuenta de cuántos electrones hay en ese orbital, ¿vale? Entonces, esto nos va a ayudar mucho a entender el tema de las cajitas, ¿sí? Del diagrama orbital. Cuando me decían, bueno, ¿y cómo se distribuyen las casillas?
las podemos ver a través de la configuración electrónica porque van de la mano. No van por carriles aparte, no van por mundos paralelos. Hay una consistencia entre lo que son el diagrama orbital de casillas y la configuración electrónica. Entonces creo que aquí lo podemos ver. Por ejemplo, si nos vamos a las casillas, aquí tendríamos, creo que la voy a tomarme una casilla que esté por acá. Esta me la voy a llevar para explicarla mejor. Y espero que me vayan entendiendo. Y ahora sí, la persona que preguntó, sería bueno que si no entiende después de esta explicación, ahí sí que me diga, profe, igual no entendí, no. Entonces, este vendría siendo el diagrama que nosotros estamos utilizando ahora para resolver con lo básico. ¿Sí? Igual es evolucionado con relación al que teníamos, ¿vale? Pero ahora vamos a ver cómo se construyen estas casillas. Entonces, la primera casilla estará representada de acuerdo a este diagrama de Moler como 1s2, que vendrían siendo 2 electrones. El 2 corresponde al número de electrones, el numerito que va arriba al número de electrones. Este diagrama de Moler señala, oiga, si usted quiere hacer la configuración electrónica, debe partir por acá arriba. Luego, si ya su elemento tiene más de 2 electrones, siga, pero siga por acá. Si tiene más de 4, no puede continuar aquí, sino que tiene que seguir acá arriba. Y si tiene más de 10, tiene que seguir por acá y así sucesivamente. Así se va llenando, ¿vale? Una especie de S que se van llenando, ese es el diagrama Moler. Esto nos va a ayudar mucho a saber qué casillas tengo que completar entonces. Entonces, fíjense, la primera responde al S2. La segunda vendría siendo esa, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Esa sería esa. Luego, la tercera, fíjense, ¿cuál sería el 2PS6 o el 3S2? El 13C2. El 3, perdón, el 2P6, el 2P6, el Ah, el 2P6, el 2P6. ¿Por qué? Porque el diagrama Moler parte desde aquí, luego sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá. Ese es el orden. Por eso le decía una especie de S. O sea, termina con un S2 y luego vuelve acá, se pone en la fila, 2S2, termina con S, se pone en la fila, 2P6, termina con el 3S2, se pone en la fila y parte con el 3P6. Avanza con el 4C2 y ¿dónde sigue? Con el 3 de 10. 4P6, 5C2 y sigue con el 4 de 10 y así sucesivamente. Entonces, esto me permite saber entonces qué cajitas vendrían ahora. Entonces, a ver si me van siguiendo. El primero, 1S2, vamos con esa. Luego esta vendría siendo esta, 2S2. Luego, ¿qué sigue? Esta, la amarilla, 2P6. Y ahí están las 6. 2, 4, 6. ¿Cuál sigue ahora? 2P6, 3S2, ¿no? 3S2. 3S2, sigue 3S2. Y desde el punto de vista del diagrama orbital, ¿qué sería un 3S2? De vuestro diagrama. Sería una caja, sería una cajita, no dos. Sería esto. Eso sería el que sigue. O sea, si queremos seguir armando la cajita, si van siguiendo, y espero que lo estén haciendo, esta cajita de acá está representando el 1S2. Esta cajita que viene acá, diagrama orbital, está representando el 2S2. Luego tengo que partir con esta, de acuerdo al diagrama Moler, sería el 2P6. O sea, 3 cajas juntas, porque cada caja vale 2. Entonces aquí tengo 2, 4, 6, y ahí cumplo con el 2P6. Luego la que sigue es un 3S2. Olvídense del 3. Aquí lo que me interesa es el número de electrones. Tengo 2. Entonces tengo que seguir con esta. 2. Luego, ¿cuál sigue? El 3P6. O sea, son El 3 3 de 10. ¿Son 3 cajas Ah, juntas ya, o una? ¿O dos? 3 cajas. 3 cajas. 3 cajitas, justamente. Eso es lo que quería que entendieran. Entonces, ahora espero que lo haya entendido la persona que preguntó, porque ahora lo que seguiría, de acuerdo al diagrama orbital, no es la mitad, sino que tendría que poner 3 cajitas más, si es que quisiera seguir con este análisis. Hasta ahí voy ahí. Y luego, ¿cuál seguiría? Esta, 4S2. 4S2.
O sea, tendría que poner esta cajita al ladito, ahí, hasta ahí. Aquí se pone interesante porque fíjense, cambia ahora todo el sistema porque ya no está dentro de lo que hemos visto recién. Fíjense, aquí ya pasamos con 1C2, que es ese, 2S2, que es ese, 2P6, perdón, que vendría siendo este. Luego viene un S2, que vendría siendo ese. Luego avanzamos con el 3P6, que vendría siendo ese. Y luego en el 4, que vendría siendo este. ¿Y qué viene ahora? 3D10. ¿Cuántas cajas tenemos que tener juntas entonces? Si es D10, 5. 5 cajas, exactamente. O sea, ya no son 3 cajitas, sino que son 5 cajas. O sea, serían esas 3 más otras 2 pegaditas al lado. Eso sería la representación del 10. Ahí y otra al ladito. Bueno, no quería hacerlo. Ahí está. Bueno, ustedes entienden que son 5 cajas, ¿vale? Ahí estamos entonces hasta el 3 de 10. Y luego ya, bueno, ¿para qué voy a seguir? Pero el objetivo era este, entender cómo saber qué casillas son las que vienen, mirando el diagrama Muller. El diagrama Muller me va a servir para saber cuántas casillas son las que vienen. Profesor, perdón, las flechitas que están adentro sí no son representativas del 3 de 10, ¿cierto? Porque tendrían que haber 10 flechas, ¿no? ¿O no que ver? Claro, aquí yo recién copié. No, Sí, sí, ya, pero ya. no, Sí, no hay ninguna relación entre las flechitas para arriba y para abajo. No, simplemente estoy ya, señalando que las casillas. si yo quisiera dibujar este diagrama Molière y quisiera representar, por ejemplo, un número más de 10, este ya me estaría sirviendo porque estoy pasando más de 10 o más de 15. Esto me está llegando, o sea, a 20 y algo. Con este ya puedo enfrentar bien ese desafío porque aquí tengo 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Aquí ya estoy llegando hasta el 30. Con esto tengo hasta los elementos con n igual 30. Esto es lo que tendría que hacer con un n igual 30. Y esta sería la forma de seguir. ¿Sí? Ujú. Por supuesto Ya. que voy completando en función de los números que correspondan. Eso sería. Y si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el estado de oxidación que tiene, tendría que fijarme siempre en el último nivel, pero recordando que esto tiene su historia y que responde a esto. Entonces, siempre fijarse que este es el último nivel en donde yo tengo que mirar para saber cuál es el número de estado de oxidación para chequearlo. ¿Vale? Bueno, ya que aprendimos esto, ahora el cómo hacer la configuración electrónica se dan cuenta que es bastante sencillo, porque aquí lo que uno hace es tomar, por ejemplo, en el caso del litio sabemos que el Z es igual a 3. Entonces tendría que partir con 1. Voy a agrandarlo un poquito más para que lo podamos ver bien todos. Creo que ahí está mejor. ¿Sí? 1S2. 1S2. Copié esto nomás, ¿sí? ¿Cuántos electrones llevo hasta ahí? 2. Se cuentan arriba, recuerden, 2. Y luego tengo que seguir con el que está acá. Entonces ahí pongo 2. 2. Ahora sí. 2. S, pero tengo que llegar con el litio que es Z igual 3. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto me falta para llegar a 3? 1. Mm, Ahí mm. estaría. Fin. Esa es la representación del litio. ¿Por qué? Porque el litio tiene Z igual 3. Y aquí tenía 2 y 1, 3. ¿Cómo me doy cuenta del estado de oxidación? Mido su última capa, que en este caso sería el último nivel, segundo, y tiene un solo electrón. Entonces, su estado de oxidación es 1. Y lo mismo puedo hacer para el berilio. El berilio, si lo miran en su tablita, es el número 4. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es ponerle 2. Y ahí ya tengo el berilio. Ese vendría siendo el berilio con 4. ¿Cómo hago ahora el que tiene 5? Que sería el boro. Ya el 2
lo ocupé. Hasta ahí ya llevo 4, que lo hice anteriormente con el berilio, ¿sí? Este vendría siendo el berilio. Ahora estoy haciendo el boro. Hasta ahí ya llevo 4. Me falta ahora uno más. ¿De acuerdo? El diagrama Molière, ya ocupé el S2. 2P1. Es 2P1. Muy bien. 2, pero no este 2. Sería el 2. Ahora sí. 2P y 1. Ahí sí. Y no P5 ni P6 porque estoy haciendo el número 5. Por eso puse P1. Ahora, nuevamente me tengo que preguntar cuál es el estado de oxidación y miro el último nivel. El último nivel es el 2. Entonces sería 2 más 1, 3. ¿Vale? Entonces ahí ya llevo una representación bastante más fácil, simple que todas las que vimos anteriormente. ¿Sí? Podemos seguir haciendo ahora, por ejemplo, mejor copio el anterior. Si ya hicimos el 5, podemos hacer el 6, aprovechándonos de este. Entonces el 6 sería 2, 4, y aquí en vez de poner un 1, pongo un 2. Y ahí ya tengo el 6. Y ese vendría siendo el carbono. ¿Cuál es su estado de oxidación? Me fijo en el 2. ¿Cuáles son? 2 y 2 son 4. 4. Que es equivalente a lo que estuvimos viendo en lo anterior. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Pero este me da la impresión, a mí por lo menos se me hace más sencillo visualizar ahí los estados de oxidación respecto al, en este caso al que estamos viendo, que es el 246, el carbono. El carbono. Hagamos uno más que corresponde al nitrógeno. Nitrógeno. Y ahí estaríamos, nitrógeno. Nitrógeno tiene el número 7. Ya llevamos hasta acá 6. ¿Tenemos más capacidad para subir en el P? ¿De acuerdo a Molière? Sí, el P sigue hasta 6. Así que no es tema de ponerle acá un 3. Así que nos permite hacer eso. ¿Cuál es su estado de oxidación? Excelente, muy bien entendido. O sea, yo asumo que ya se entendió satisfactoriamente porque justamente están observando el nivel 2 y ahí están contando los últimos que corresponden al estado de oxidación. Aquí tenemos un resumen de los gases nobles y que son aquellos que tienen una plenitud absoluta, no vienen para ningún lado porque están en plenitud, no forman ninguna aleación, ninguna combinación porque tienen sus estados completos. Y eso significa que tienen arriba abajo y no hay posibilidad de que entre un electrón o que ceda un electrón. Y esos son los gases nobles. Y estos gases nobles son los que están en el costado derecho de su tabla periódica, en la última columna. Esos representan a los gases nobles. Y si se dan cuenta, en esa columna no están ni el oxígeno ni el nitrógeno. ¿Eso qué significa? Que el oxígeno y el nitrógeno no son gases nobles entonces. Y si no son gases nobles, entonces podemos concluir que el aire, que se compone de oxígeno y nitrógeno, no es un gas noble. Entonces, al momento cuando estemos de repente, a lo mejor, desde la pansión, digamos, oh no, es que el aire es un gas noble, porque el nitrógeno y el oxígeno son gases nobles, es que están muy mal o que justamente no faltaron a esta clase o que esta clase justamente tuvo un problema y no escucho bien, pero ojalá que les quede súper claro porque en prevención de riesgo es fundamental saber que el aire no es un gas ideal. Y en ventilación lo que uno hace es asumir que el aire que uno tiene que sacar del ambiente de trabajo para las renovaciones de aire, lo asume como gas ideal para modelarlo en ecuaciones. Pero nótese que el aire no es un gas ideal, es un gas real. Su comportamiento es distinto al gas ideal. Entonces, uno dirá, bueno, es tan importante. Sí es importante porque hay ciertas ecuaciones que no, no obedecen a un comportamiento ideal, sino que más bien real, y si uno quiere hacer estudios más cercanos a lo que realmente ocurre, no debe asumir esa idealidad de que el gas, en este caso el aire, tiene un comportamiento ideal. Pero para la gran mayoría de todos los circuitos que se hacen en ventilación, es una buena aproximación, porque están sacando grandes masas de aire, asumir que el gas, en este caso el aire, es un gas ideal. Es una buena aproximación, porque son masas grandes. Pero a nivel analítico, no es una buena aproximación.
Solamente lo señalo para que no se confundan, que de repente asumen por defecto que el aire es un gas ideal. Y ya vemos que no es un gas ideal. Está claro que los que están en la última columna son los elementos que se conocen como gases nobles. Y ninguno de ellos es el nitrógeno y el oxígeno. Son helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. No hay más. Esos son los únicos gases nobles. Hecha esa aclaración, podemos seguir haciendo uso del diagrama moler, pero ya atreviéndonos a algo más y que, por ejemplo, podemos echar a avanzar, por ejemplo, con el cloro. Pero aquí nos vamos a aprovechar de algo. Fíjense, en el cloro, antes de llegar al cloro, sabemos que el cloro tiene 17, sí, lo habíamos hecho más arriba, era 17. Entonces, vemos, echamos mano a los gases nobles. El helio tiene 2, no, el neón tiene 10. Entonces, me voy a aprovechar de eso y voy a decir, bueno, si me están pidiendo la configuración electrónica del cloro, lo que voy a hacer es decir que primero, antes de el cloro, está la configuración del gas noble, que es el neón, que es esta. ¿Y cuánto vale la configuración electrónica del neón? Vale 10. Entonces ya me ahorré toda esa configuración del neón, me la echo al bolsillo y la resumo de esa manera. Entonces cuando yo pongo en corchete cuadrado el gas ideal, porque tiene que ser gas ideal, ya sé que ahí ya tengo 10 puntos acumulados o 10 electrones incorporados. Entonces ahora lo que hago ya, El 2P6. en paso a avanzar, claro, aquí llego 2, 4, aquí voy en 10, aquí voy con el neón. Entonces ahora avanzo con este. ¿Cuál sería entonces ahora? 3. 3S2. 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 Sí, 3S2. No puedo seguir más. No puedo poner 3S6. Eso no es factible. ¿Por qué? Porque aquí está. Por el diagrama Bollier dice ahí, no es posible poner un 3S6. Solamente llego hasta 3S2. Y luego sigo acá. Entonces sigo con el 3. 3P5. Perdón, no con ese 3, sino que con el que corre acá. Le cambio este. Perdón. Ahí sí. Saco acá y sería un 3. Ahora sí. 3P. 3P. 5. P5. ¿Y por qué no 6? Porque tiene que sumar 7. Porque recuerden que aquí ya tenemos un 10. Y 10 más 7 nos da 17. Finalmente, entonces, aquí ya tengo la configuración del cloro. En forma resumida. Puse configuración del neón, que vale 10, más los 7 electrones nos da la configuración del cloro. Fíjense que ahora sí puedo tener explicaciones, por ejemplo, para un cloro con estado de oxidación 5 y también para un estado de oxidación 3, que va de 2 a 5. Está la configuración de 1, 3, 5 y 7. La del 7 está fácil, porque llego y sumo. 2 y 5, 7. La del 5 la veo acá. La del 3 es la diferencia. Estaría en un nivel más arriba. Entonces, esta forma ya nos permite dar cuenta o explicar por qué un elemento tiene más de un estado de oxidación. Aquí los puedo observar con mucho mayor claridad que con los modelos que estaba planteando yo. En este modelo, cero posibilidades de explicar por qué el cloro tiene 1357. En este modelo ya avancé algo, pero con este modelo ya lo explico todo, con el modelo de la configuración electrónica. ¿Ok? Bien. En Profesor, resumen, en síntesis, déjenme cerrar solamente pequeñito. Aquí tenemos un resumen de los que ceden electrones, de los que captan electrones. Esto es solamente para señalar que lo que existe en la naturaleza es nitrógeno, oxígeno molecular. No existe el oxígeno atómico en la naturaleza. Y todo el resto también. Los halógenos, cloro, yodo, bromo, existen como moléculas, no como átomos. Siga, dígame. ¿puede volver al ejercicio anterior? Usted tomó los 10 del neón, ¿no es cierto? Sí, correcto. Y los contó en las orbitales.
Aquí está el neón. El neón Sí. tiene 10 electrones, que en equivalente sería contar el 1s2, 2s2, 2p6, ahí ya llevo 10. Entonces, en vez de poner 1s2, 2s2, 2p6, me ahorré todo eso y puse la configuración del neón. Ok. Aquí uno podría decir, oye, pero igual medio flojito el profe, porque en realidad eran 3, solamente 3. Sí, pero cuando esté, por ejemplo, avanzando con un 58, ahí conviene, por ejemplo, poner un xenón. Si está con 58, pone en paréntesis el xenón y luego remata con el S2 que corresponda para cerrar. No, tendría que ser con, supongamos, 56. Toma el xenón y termina con el remate de los 2 electrones que le faltan con el P o con el S, que depende del Molière en donde llegue. ¿Sí? Con el F. Ah, Con no, el F. sí, Claro, aquí está, con el F. Con sí, el con F. el F. Perfecto, ahí está, justamente. Entonces, es útil hacer este resumen, aprender de que uno puede resumir la configuración electrónica en función de los gases nobles, que son estos que están acá, y no hay más. ¿Sí? Que, repito, no son ni el oxígeno, ni el nitrógeno, ni por supuesto ninguno de los halógenos. Ok, ahora sí, doy por concluida esta clase. Las tareas van a estar en el PDF que suba y van a estar incorporadas seguramente en alguna parte por ahí de, de esta clase, ¿vale? Pero la tarea solamente apareció una cuando usted subió, o sea, ¿va a incorporar alguna o esa va a ser la única? No, pues estas tienen tareas, pero aquí no están. Porque cuando suba el Ya, pero PDF, solamente entonces hasta esta configuración. hasta donde llegamos, pues, hasta donde llegamos, hasta acá, hasta aquí, Ya, profe. hasta aquí. Entonces, cuando yo suba el PDF, por ejemplo, aquí va a aparecer haga la configuración de acuerdo al diagrama orbital de, y van a aparecer algunos compuestos, perdón, algunos elementos. Y esos son los que tendrían que hacer. Siempre dividiéndolos por 2. Luego, si hay solamente 2 elementos, sería 1 y 1. Si hay 4, serían 2 para el primer equipo y 2 para el segundo equipo. Esa es la dinámica, ¿vale? Ok, los dejo entonces, que estén muy bien, cuídense. Chao, Estamos profe, hablando. gracias. Chao, cuídense. Ok, Chaito. hasta Chao, luego. profe. Profesor, gracias.